¿Cómo están mis hermanos? Muy buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Es un gusto y un privilegio poder compartir la palabra de Dios y estar en la presencia del Señor. No solo esto, sino que tan solo pensar el nombre del Señor es parte de la misericordia y de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y si estamos aquí, si estamos escuchando este mensaje o estamos a punto de escuchar este mensaje, estuvimos en la transmisión de la alabanza, de la adoración, créanme que Dios ha extendido su misericordia hacia nuestras vidas y podemos estar seguros de que Dios quiere seguir trabajando en nosotros, producir cosas grandes, preciosas, maravillosas en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces vamos a dar unos minutitos para que regresen las personas, unos segundos más, para continuar con el tema, con la palabra de Dios y aprender. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios les hable en esta tarde? Dile que tienes a un lado, pon atención porque Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. ¿Cuántos creen que Dios está interesado por el hombre? Confiamos en que Dios quiere producir cosas diferentes, cosas mayores en nosotros, en los que ya hemos creído en Dios. Dios quiere llevarnos a niveles más altos. Y los que aún no creen en el Señor, pues el Señor quiere traerlos a la salvación. El Señor quiere que tú le conozcas, que tú tengas una relación verdadera con Él. No quiere que tengas una relación basada en religiosidad o en razonamientos o en cosas que no tienen nada que ver con Dios, sino más bien Dios quiere que tú le conozcas de acuerdo a su palabra, ¿sale? Entonces, pues vamos a comenzar, mis hermanos. Vamos a comenzar con la serie que hemos estado llevando, el equilibrio en la vida cristiana. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es equilibrando nuestras emociones, parte 2. La semana pasada vimos equilibrando nuestras emociones, comenzamos con el tema. Es un tema bastante extenso, pero el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de este tema tan importante para la vida del creyente y para que pueda crecer en su vida cristiana, ¿sale? Abre tu Biblia ahí en Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Vamos a leer el versículo 23. Proverbios 4, 23 dice: sobre la guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús queremos poner en tus manos este tiempo, Señor. Disponemos nuestras vidas para conocerte, para ser dirigidos por ti, para que tu Espíritu Santo se revele a nuestras vidas, Señor. Nos abre el entendimiento para que tu Espíritu Santo trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón y nos saque del error, Señor, para que nos lleve al camino por el cual tú nos quieres dirigir, papito hermoso. Gracias por amarnos, por cuidar de nosotros, por darnos este tiempo que a través de la tecnología podemos reunirnos en un mismo espíritu, en una misma mente y con un solo propósito, Señor: conocerte, exaltarte, adorarte, no quedarnos cómodos, Señor, pensando que porque no podemos reunirnos ya no tenemos responsabilidad de buscarte, porque como hijos tuyos dependemos de ti, como hijos tuyos anhelamos más de ti, Señor, no solamente en este tiempo, sino siempre, Señor, en todo momento, en toda circunstancia, en el trabajo, con la familia. Siempre queremos amarte, siempre queremos adorarte a ti, Señor. Gracias, bendice este tiempo, te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La semana pasada vimos algunos puntos importantes que creo que es necesario que los recordemos para que podamos entrar de lleno al tema o a los puntos que queremos tratar el día de hoy. La semana pasada vimos que como cristianos tenemos distintas responsabilidades. Pero toda responsabilidad en la vida del creyente va a depender de su nivel de crecimiento espiritual que tenga.
y qué tan diligente sea en buscar ese crecimiento espiritual y buscar la voluntad de Dios para poder cumplirla. ¿Qué significa esto? Que entre más obedientes seamos a la palabra, mayor crecimiento espiritual vamos a tener. Recordemos que cuando hablamos de un crecimiento espiritual o de una vida espiritual, no hablamos de algo místico, porque muchos dicen, es que tengo que ser espiritual, por lo tanto tengo que ser serio, no tengo que reírme. O tengo que ser espiritual, por lo tanto no debo de hablar de ningún otro tema que no sea de la palabra de Dios. No, eso ya es caer en religiosidad. Lo que se refiere a la palabra de Dios, cuando habla de tener una vida espiritual o caminar hacia un crecimiento espiritual, habla de una vida de constante búsqueda de Dios, de su voluntad y de obediencia. Por lo tanto, la vida espiritual está ligada completamente a la obediencia. Una persona que obedece a Dios, que busca a Dios, que quiere ser guiado por Dios, es una persona que está creciendo espiritualmente. Una persona que no busca la palabra de Dios, que no lee la Biblia, que no ora a Dios, que su vida no depende del gobierno de Dios, es una persona que no vive de manera espiritual, o una persona que no es espiritual. Por eso, mis hermanos, encontramos tantas personas que se dicen creer en Cristo, o incluso que verdaderamente han tenido una experiencia con el Señor y que han nacido nuevo, pero pasan años y su crecimiento es muy lento. Pasan 10 años y se comporta como si tuviera 1 año o 2 años de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque posiblemente basan su comportamiento más en su propio razonamiento, basan su comportamiento más en pensamientos de hombres o incluso en sus propias emociones que en la palabra de Dios, lo cual no permite que estas personas crezcan, no permite que crezcan en la palabra de Dios, en el carácter de Cristo. En algunas otras personas ese crecimiento es más acelerado. ¿Por qué? Porque buscan a Dios constantemente, dependen de Dios y pasan su vida queriendo obedecer al Señor. Sabemos que tenemos la responsabilidad, mis hermanos, de trabajar por buscar edificar nuestras vidas correctamente. El apóstol Pablo en alguna ocasión habló a los corintios y les decía que toda nuestra vida va a ser probada. La prueba va a llegar indudablemente a toda persona, y a través de la prueba, a través de la adversidad, se va a reflejar cómo estamos trabajando en la obra de Dios. Si estamos trabajando correctamente o estamos trabajando incorrectamente. El apóstol Pablo le dijo a los corintios que si edificaban heno u hojarasca, el día de la prueba, pues todo eso se quemaría, como el fuego lo quemaría, ¿no? O sea, y sufriría pérdida. Pero si estábamos edificando plata, oro, piedras preciosas, o sea, cosas que verdaderamente Dios demanda de nosotros, entonces el día de la prueba dice la Escritura que saldremos pues aprobados delante del Señor. Por lo tanto, tenemos que ser diligentes en trabajar por buscar edificar de manera adecuada. Ser diligentes por buscar lo que Dios demanda de nosotros. Y tomando en cuenta esto, no debemos permitir que nuestras emociones controlen nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar y de actuar. Porque si dejamos, mis hermanos, que nuestras emociones nos controlen, no vamos a ser hijos de Dios que honren al Padre. No vamos a ser hijos que honren al Padre, y mucho menos vamos a reflejar ser cristianos temerosos de Dios. O sea, que lo respeten, que lo honren. Lo que nos llevará a vivir de una manera desordenada. Y no solo esto, sino que en algún momento producirá que tomemos decisiones que pongan en riesgo nuestra vida, o decisiones que pongan en riesgo la vida de nuestra familia. En Proverbios capítulo 19, versículo 3, la palabra de Dios dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Dios se irrita su corazón. Así vive el mundo, mis hermanos, insensato completamente. Toman decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Viven ignorando a Dios toda su vida, y de repente enfrentan circunstancias difíciles, ¿y a quién creen que le echan la culpa? A Dios. Es que ¿por qué permitiste esto? Es que ¿por qué no me ayudas? Pero no buscan a Dios. Dice: la insensatez del hombre tuerce su camino. Y esta palabra insensatez,
Esta palabra insensatez es una palabra que se traduce de la palabra griega ibelet. Ibelet, que describe la conducta y el estilo de vida de una persona que pasa por alto la instrucción de la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría de Dios. Es decir, que una persona insensata es aquella persona que pasa por alto, que no le importa buscar la instrucción y la dirección de Dios a través de su palabra. Y comienzan a argumentar tontamente y de manera ignorante, es que la palabra de Dios fue escrita por hombres. Es que yo creo que es así. Es que yo siento que no es tan exagerado como tú lo marcas. ¿Por qué? Porque hay una insensatez. Está pasando por alto la instrucción, la dirección de Dios que Él da a través de su palabra. Y el insensato, mis hermanos, ni siquiera se da el tiempo para escudriñarla, como para comprobar si lo que está hablando es de manera adecuada o está correcto. Por esto, vemos tanta gente destrozada en su corazón, en su vida, amargada, que pretende reflejar al mundo un semblante de gozo, un semblante de felicidad, pero lo único que demuestra es que trae una carcasa en su vida, que no quiere que se destroce más de lo que ya está. Y no solo esto, sino que esta misma gente destrozada muchas veces se empeña por destrozar a otros, por causa de no atender la sabiduría y la revelación que Dios da a través de su palabra, de cómo debemos de hablar, cómo debemos de pensar, cómo debemos de actuar, cómo debemos de sentir. Necesitamos, mis hermanos, nosotros, si tú eres una persona que ya ha creído en Cristo Jesús, que te jactas de ser nacido de nuevo, necesitas sujetar tus emociones al consejo de Dios, al consejo de su perfecta palabra, porque su perfecta palabra, mi hermano y mi hermana, no falla. La perfecta palabra de Dios no contiene error. Dile al que tienes a un lado, y si no tienes a nadie, díselo a ti mismo. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios no falla. Necesitas consejo, acude a la palabra de Dios. Necesitas, Dios te dirige a una circunstancia, acude a la palabra de Dios. No sabes cómo actuar, acude a la palabra de Dios, ora a Dios y después lee su palabra y vas a ver cómo el Señor te va a dirigir a través de su palabra. Necesitamos analizar y examinar la palabra de Dios. Necesitamos dejar que la palabra sea quien gobierne nuestras vidas, a fin de que aquellos impulsos emocionales que quieran surgir de un momento a otro no tomen control de nosotros, no tomen control de nuestras vidas y nos lleven a pecar contra Dios y a tomar malas decisiones que les comento y les aseguro que van a dañar nuestra vida y la de nuestra familia. Necesitamos aprender a controlar nuestras emociones. Hemos hablado acerca del emocionalismo. El emocionalismo, mis hermanos, consiste en ser controlado por nuestras emociones para actuar según lo que sentimos que es correcto, aun cuando aquella decisión o aquella acción que vamos a realizar según lo que sentimos salga fuera de la realidad o fuera de lo racional. Eso es caer en emocionalismo, fuera incluso de la lógica. Una persona que siempre o que comúnmente actúa dirigido por sus emociones es una persona que constantemente está arruinando todos los momentos. Y es una persona que arruina las relaciones,
De repente era su mejor amigo y ya no. ¿Por qué? Porque su emoción lo lleva a arruinar su vida, a arruinar sus relaciones, a arruinar los momentos. Están todos contentos en familia y de repente saca sus emociones, saca sus amarguras, saca sus pensamientos y arruina el momento. ¿Cuántos conocen personas así? O quizá tú seas una de las personas que arruinan los momentos. A lo mejor tú eres una de las personas que arruinan las relaciones. Y que tienes un momento con tu esposa y se la están pasando con gozo y tienen alegría y de repente sacaste algo que arruinó el momento por tus emociones, por permitir que tus emociones te dirijan, te controlen, te gobiernen. Personas que hablan cuando no tienen que hablar, personas que actúan cuando no tienen que actuar. Es posible que tú te encuentres en esta circunstancia. Es más, es posible que antes de escuchar este mensaje tú hayas tenido un impulso emocional y hayas arruinado el momento. E iban a escuchar en familia la palabra de Dios, a orar a Dios y están enojados. ¿Por qué? Porque arruinaste el momento por tus emociones. Por permitir que tus emociones te lleven a actuar de manera incorrecta, a tomar malas decisiones. Pero el corazón, el deseo, mis hermanos, del corazón de Dios es que salgamos de ese estado emocional para comenzar a vivir en un estado racional, según el pensamiento de Dios y no según el razonamiento del hombre. Y necesitamos trabajar por ello. Necesitamos aprender a sensibilizar nuestros sentidos para identificar cuándo estoy a punto de echar a perder la circunstancia por causa de mis emociones. Yo recuerdo cuando, desde que éramos novios, mi esposa y yo, trabajamos en identificar eso. ¿Por qué? Porque a veces pasaban circunstancias que querían producir enojo entre los dos. Y de repente mi esposa actuaba y me decía, no quiero echar a perder las cosas simplemente por una emoción. O yo a ella, ¿sabes qué, mi amor? Perdóname. Estamos pasándola muy bien, estamos alegres, discúlpame por mi comentario. Y es lo que Dios quiere que hagamos, que salgamos del estado emocional para comenzar a vivir un estado racional, un estado según el pensamiento de Dios y no según el razonamiento del hombre. El emocionalismo, mis hermanos, se produce por pensamientos fuera de control. Pensamientos que están fuera de todo raciocinio bíblico. Todo de lo que Dios ha dicho. Como algunos que dicen, ay, se me hace que se me apareció el diablo. ¿Por qué? Es que vi a alguien rojo allá. Y dices, ¿quién te dijo que el diablo es rojo para empezar? Ah, pues es que en las cartitas de la lotería sale. Pero está fuera del razonamiento bíblico, está fuera del raciocinio de Dios. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos hacemos una película de una circunstancia tan sencilla? Un ejemplo bien claro, mis hermanos. Ahorita estamos viviendo lo del coronavirus, lo del COVID, ¿sí o no? Estamos viviendo un tiempo en el que hay pánico en el mundo y muchas veces el cristiano, que se supone que está gobernado por el Espíritu Santo, cae en circunstancias bien complicadas y hace una película de algo que todavía ni siquiera ocurre. De repente, por alguna razón, tuviste un dolorcito de garganta. Ya sientes que tienes el coronavirus. Y a lo mejor es que la otra vez fui al supermercado y la viejita que estaba a un lado de mí alcanzó a estornudar. Y siento que me cayó una gotita aquí y ahorita ya me duele la garganta. Necesito hacerme una prueba del coronavirus. Ya te hiciste una película. Ya perdiste la paz, perdiste el gozo, dejaste de buscar a Dios, transmitiste esa emoción a tu familia. Tu familia también siente que tiene coronavirus.
¿Y todo por el hecho de qué? De que estás permitiendo que tus emociones te gobiernen. Simplemente porque sentiste un dolorcito en la garganta o un dolor de cabeza. ¡Ay! Es que me duele el dolor, me sentí un dolorcito acá atrás de la espalda. ¿Y si tengo insuficiencia renal? Tengo un dolor de estómago. ¿Y si tengo cáncer? O por el hecho de que de repente llega el punto en el que se nos pide que los negocios cierren, actúen en cuarentena, y de repente, no, ya que esa es una película. No, ya no voy a poder pagar la renta, ya no voy a poder pagar la luz. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Con la escuela de mis hijos. ¿Y qué voy a hacer? No voy a tener ni para comer. Y caes en un pánico impresionante que te produce que no veas a Dios. Ya no sabes ni qué hacer, porque estás siendo gobernado por tus emociones. Y te olvidas de que hay un Dios que tiene perfecto control de todas las cosas y que simplemente quiere utilizar esta circunstancia con un propósito mayor. ¿O qué tal con aquellos que son supersticiosos? Que son supersticiosos, que de repente están en el restaurante, se les cae la sal y ya sienten que nada les sale bien. Nada les sale bien, es que derramé la sal. Derramé la sal y la sal es mala suerte. O de repente la vecina tiene un gato más negro que la noche y lo vi directamente a los ojos y ya me siento que estoy maldito. O pasé por debajo de una escalera. ¿O qué tal con aquellos que en sus emociones dicen, es que tus palabras tienen poder? Decrétalo y di que no te va a pasar nada y que no lo recibes y va a funcionar porque tu palabra tiene poder. Son emociones, mis hermanos, fuera de control. Son circunstancias fuera del razonamiento, de la lógica. Dime tú, si me mochan un dedo, ¿cuántas veces tengo que repetir no me duele para que no me duela? O si en algún momento el esposo le puso un golpe al esposo y le reventó la boca, ¿cuántas veces tiene que repetir o confesar que no lo recibe para que no le haga efecto? Son cosas fuera de control. Es un emocionalismo que nos impide caminar la vida que Dios quiere que caminemos, que nos impide actuar como Dios quiere que actuemos, honrándolo, reflejando su grandeza, su poder, su gloria. ¿O qué decir de aquellas emociones que se manifiestan en las reuniones cristianas, en las que se manifiesta según el Espíritu Santo y comienzan a decir que el Espíritu Santo los toma y que se comienzan a reír, la risa santa y que no sé cuántas cosas más que están fuera de control? Es que el Espíritu Santo me tumbó. Mira, yo no dudo que el Espíritu Santo te tumbe, pero el Espíritu Santo, dice la Escritura, que hace todo para edificación. Y dime tú, ¿qué edificación hay en que te caigas? Si tu corazón sigue apartado de Dios, si sigues mirando a mujeres en la calle, si sigues mintiéndole a tu esposa, o si sigues mintiéndole a tu esposo, te puede tumbar el Espíritu Santo 1,000,000 de veces. Puedes vomitar, puedes carcajearte. Pero si tu vida no es obediente a la palabra de Dios, es una persona emocional, apartada del plan de Dios. Ahora es importante aclarar, mis hermanos, que para el emocionalista, la moral, es decir, lo relacionado a lo que es bueno y lo que es malo, es muy subjetivo. Es decir, es de acuerdo a la perspectiva de cada persona. Por ejemplo, para el emocionalista, mirar mujeres y codiciarlas no está mal porque la vista es natural. Y en su emoción, él le dice que eso está bien. Y por causa de su subjetividad moral, es muy difícil hacer entender a una persona que está dirigida por sus emociones. Es muy difícil hacerlo entender de la realidad.
Es así como el emocionalismo, mis hermanos, desecha la verdad por aceptar la mentira. Una mentira que solamente se crea en su pensamiento, que no es parte de la realidad, sino que solamente surge en la mente y solamente en su mente existe. Y la realidad la desecha por su subjetividad, por sus pensamientos. Por ejemplo, el emocionalismo también te dice que una persona puede estar bien con Dios viviendo en una total ignorancia. O sea, no importa si conoces a Dios o no, tú puedes estar bien con Él. También te dice que puedes estar bien con Dios viviendo en pecado porque Dios es Dios de amor. Y no importa lo que hagas, Dios te ama y Dios entregó a su Hijo por ti y hasta ahí se quedan. El emocionalista simplemente basa su comportamiento en lo que él siente, cree o piensa que está bien. No importa lo que tú hagas, Dios ve tu corazón. Y es verdad, Dios ve tu corazón, pero Dios ve que nuestro corazón es engañoso y perverso, como lo leímos el domingo pasado en Jeremías. Es engañoso y perverso. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y luego Dios dice estas cosas: tu corazón, no confíes en tu corazón porque es engañoso y perverso. Y siempre el emocionalista dice: ay, no es cierto, hay personas buenas. Ay, eso es tan exagerado. ¿Por qué? Porque desecha la verdad de Dios, desecha la realidad de Dios por aceptar una mentira que se cree en su propia mente. Otro ejemplo es como aquellos que dicen: todos los caminos llevan a Dios. No importa en quién creas, con que tú te sientas bien. Eso es emocionalismo. Eso es caer en una condición en la que eres dirigido y gobernado por lo que tú crees que está bien, aunque salga fuera de la realidad y la verdad de Dios. En una ocasión a mí una maestra me dijo de esa forma: es que yo fui a todos los lugares de religiones distintas y me quedé con esta porque ahí yo sentí paz. Pues no importa si sientes paz o te dan paz o lo que tú quieras. Si no está conforme a la verdad de Dios, no es correcto, por más que tú te sientas bien. El diablo se puede sentir muy cómodo, pero el que se sienta cómodo no lo hace bueno ni lo hace correcto. Hay otros que dicen: el fin justifica los medios. Es otro tipo de emocionalismo. Es que todo lo hice por mi familia. Es que todo lo hice por mi esposa. Todo lo hice por mis hijos. Mira, si tú no hiciste las cosas correctas como Dios demanda que las hagas, no importa que al final hayas tenido una buena actitud o hayas tenido un buen resultado, tú quebrantaste la ley de Dios. Tú no hiciste las cosas conforme a la verdad de Dios. Esto ocurre muchas veces cuando jóvenes o jovencitas que son creyentes desafían a Dios comenzando una relación con alguien que no es creyente o que no ha nacido de nuevo. Y al final se casan con él y termina la pareja por aceptar al Señor y se convierte. Y dicen: ves, todo ocurre para bien. No, es que hayas tenido un buen fin no justifica todos los medios. Tú tienes que pedirle permiso a Dios, quitar la emoción de tu corazón y rendirte ante la verdad de Dios y reconocer tu falla. En una ocasión una persona me decía: es que yo estoy bien con Dios y Dios está bien conmigo. Yo le preguntaba: ¿por qué tú crees que Dios está bien contigo? ¿Por qué tú crees que Dios está contento con tu vida? Porque no me hace falta nada. Porque tengo que comer, tengo que vestir, no me hace falta nada. Por lo tanto, yo siento que estoy bien con Dios. Y piensan que su condición refleja estar bien con Dios. O el tener dinero, o el tener una buena posición económica, piensan que eso resulta en que están bien con Dios y que Dios está contento con sus vidas. Mis hermanos, eso se llama ignorancia. Y al haber ignorancia en la vida del hombre, es muy fácil que seas gobernado por tus emociones. Porque ignoras la voluntad de Dios. Porque el que le vaya bien a una persona, lo único que refleja es que Dios es bueno. No refleja que Dios esté contento con tu vida.
¿Cómo vas a saber si Dios está contento con tu vida? Si tú le obedeces. Si tú le obedeces, simplemente Dios está contento con tu vida. La religiosidad, mis hermanos, está completamente ligada al emocionalismo. Una persona emocional es una persona religiosa. Una persona que trata de hacer algo para sentir el perdón de Dios. Es que hice algo, cometí un pecado y tratas de hacer 1000 cosas para sentir que Dios te ha perdonado. Eso se llama emocionalismo y se llama religiosidad. Y quieres caminar de rodillas no sé cuántas cuadras, y quieres darle a los pobres, y quieres ayudar a las ancianas, y quieres ir a la iglesia todos los días, y quieres confesarte con no sé quién. ¿Por qué? Porque quieres sentir el perdón de Dios. Y al hacer esto, mis hermanos, al hacer esto, lo único que reflejas es una ignorancia de Dios. Lo único que reflejas es que eres gobernado por tus emociones. Cosas que no son de acuerdo a la verdad de Dios, que están fuera de control, fuera de la realidad de Dios, y que simplemente Dios no aprueba ese comportamiento. Porque Dios ha dicho que su perdón viene por el arrepentimiento, y si te has arrepentido, Él te perdona, y tú lo crees. Y simplemente crees que Él te ha perdonado porque Él lo prometió. Porque sabes y entiendes que Dios no es mentiroso, que Dios no se equivoca, que Dios no se arrepiente, que lo que Él ha dicho, Él lo cumple, y sus promesas son sí en Él y amén. Y simplemente crees en el perdón de Dios. Muchas veces cuando no se cree en el perdón de Dios es porque no hay un arrepentimiento sincero. El religioso o el emocional, mis hermanos, siempre trata de hacer algo para sentir el perdón de Dios. O trata de hacer cosas para sentir que aquello que hizo ahora merece el favor de Dios. Ahora Dios tiene la responsabilidad de darme a mí porque yo ya hice algo por Él. Emocionalismo. Está fuera de la realidad. Todas estas cosas, mis hermanos, están completamente alejadas de la verdad de Dios. Por eso, o por causa de esto, vemos un mundo completamente religioso. Un mundo que tiene más de 1000 religiones, o una denominación, un cristianismo que tiene 20,000 denominaciones distintas. Pero al mismo tiempo, un mundo completamente vacío. Un mundo que cada día aumenta en depravación. Un mundo que aumenta cada día en violencia. Un mundo que aumenta cada día en egoísmo. De modo que vemos familias destruidas, matrimonios que ya no se interesan el uno por el otro. Personas egoístas que simplemente buscan lo suyo y no buscan agradar al otro o a los demás. Hijos en completa confusión, que no saben qué dirección tomar, por qué rumbo ir, y en algunas ocasiones hijos incluso con pensamientos suicidas. ¿Por qué? Porque viven vidas completamente alejadas de la verdad de Dios, basadas en su razonamiento, basadas en sus emociones, en sus sentimientos. El problema de todo esto, o el problema más grave, es que esto se ha introducido al cristianismo de una manera impresionante. El cristianismo de hoy en día está invadido completamente por el emocionalismo. De modo que vemos iglesias, lugares de reunión, donde se supone que el centro debe de ser Cristo, el centro debe de ser la palabra, el centro debe de ser reunirnos para estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice su palabra. Iglesias que se reúnen para esto, pero en lugar de buscar estas cosas, buscan aumentar la emoción de las personas, atribuyendo a las emociones una fe más grande. Entre más te emocionas, más fe tienes. Entre más te emocionas, más lleno del Espíritu eres. Porque ¿qué es lo que vemos hoy en día en las iglesias? Conciertos, iglesias que convierten su lugar de reunión en antros.
Supuestamente para hacerle ver a los jóvenes que también la vida en Cristo es una vida divertida y quieren meter al mundo en la iglesia y cristianizar el pensamiento, aumentando la emoción, pensando que por ser emocionales tienen una mejor vida espiritual. O vemos iglesias milagreras, iglesias que le dan un énfasis desmedido a los milagros y basan su fe completamente en los milagros. Y pasan toda su reunión haciendo milagros y ordenándole a Dios que Dios les haga milagros, ordenándole a Dios que Dios traiga sanidades, que Dios restaure vidas, pero no hay nada de la palabra. Iglesias que basan sus reuniones en puros testimonios. Ahora va a pasar fulanita de tal a dar su testimonio. Y llega el hermano o la hermana y comienza a dar su testimonio y comienza a llorar y comienza a transmitir esas emociones que al final no produce ningún cambio en el corazón. Solo emocionan a las personas haciéndoles pensar que si Dios hizo algo maravilloso en otra persona, también lo va a hacer contigo. Y lo tienen que hacer forzadamente porque si lo hizo en otra persona, entonces también lo tiene que hacer conmigo. Y cuando no sucede eso, cuando no sucede lo que nuestra emoción nos dicta, entonces caemos en una vaciedad total. Salimos de la congregación, salimos de aquellas reuniones milagreras, de aquellas reuniones de conciertos, de aquellas reuniones de testimonios. Y pasan 2-3 horas y tu condición sigue igual. No cambiaste, tu familia sigue igual, tus hijos siguen igual, en tu trabajo sigues igual, tu relación con Dios sigue igual. ¿Por qué? Porque le atribuyen a las emociones fe, cuando lo único que produce una emoción desbordada es el tropiezo a la fe que Dios quiere ver en nosotros. Porque lo emocional dice, es que tú ten fe y Dios te lo va a dar. No, la palabra de Dios dice que si pedimos conforme a su voluntad, entonces Dios nos oye. Y si Dios nos oye, entonces tenemos lo que le pedimos. No dice que lo decretes, lo confieses o que tengas esa fe emocional completamente fuera del razonamiento de Dios. Como en una ocasión un pastor contaba que una señora fue a pedir consejería porque tenía en su corazón ese deseo y que Dios le había dicho que aquel hombre iba a ser su esposo. Y el pastor llega y le dice, sí, ¿quién es ese hombre el que Dios te dijo que va a ser su esposo? No, pues es fulanito de tal. Y el pastor le dice, oye, pero ese hombre es casado. Ya sé, pastor, pero pues Dios me dijo, yo estoy esperando que pase algo, que haya un divorcio para que entonces él venga conmigo. O sea, algo completamente alejado de Dios, de la santidad, de la integridad del Señor, que no tiene fundamento en la mente de Dios. Ese es el problema, que el emocionalismo ha invadido la iglesia. Y hay cristianos que basan su vida más en sus sentimientos, en sus emociones, en su razonamiento, en su pensamiento, que en lo que la palabra de Dios dice, que en lo que la palabra de Dios marca. Incluso pastores que hacen de la iglesia o de la congregación un lugar de espectáculo. Pastores que llegan en motos, o pastores que son elevados con cuerdas como si estuvieran volando. Pastores que tienen un desorden de gritos. Comienzan a orar y todos comienzan a orar en voz alta, pensando que hay un avivamiento tremendo porque está orando el pastor y están orando todos los congregantes en voz alta y no se entiende nada, ni la oración del pastor, ni la oración de ningún otro. Es que el Espíritu Santo estuvo aquí. No fue el Espíritu Santo, fue tu emoción. Todas estas cosas, mis hermanos, es pura basura emocional.
Pura basura emocional que no edifica, pura basura emocional que no transforma, pura basura emocional que no hace mejores cristianos, que no lleva la santificación a las personas, que no lleva la rectitud, que no lleva la integridad. Lo único que estás haciendo, si tú te comportas así, o lo único que está haciendo un pastor que produce que sus ovejas o que sus congregantes actúen de esta manera, es desnutrir a las personas. Tenerlas completamente débiles, desnutridas, de modo que llegan a las adversidades y no las enfrentan de la manera que Dios quiere que las enfrentemos. No actúan honrando a Dios con su comportamiento y viven engañados en una supuesta vida espiritual cuando no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Es que está bien, está padre. Mis hermanos, ¿cuántas personas vemos hoy en día de buenas intenciones, pero que carecen de sentido bíblico? Y puede ser la mejor intención subirte a un helicóptero y derramar aceite sobre toda la ciudad para que se unja y cese la maldad. Hacer marchas, irte a caminar al centro de Guadalajara o de tu ciudad. Hacer marchas en contra de tal práctica. Pueden ser buenas intenciones, pero carecen de razonamiento bíblico. Por lo tanto, no producen nada. Porque lo que Dios ha dicho y lo que Dios está interesado es en cambiar tu vida, no cambiar al mundo. Porque el mundo, Dios ya dijo que al mundo lo va a destruir por causa de su maldad. Y solamente va a salvar a aquellos que acudieron a Dios, le entregaron sus vidas y que actuaron y vivieron según la palabra. El Evangelio, mis hermanos, que Cristo predicó, se ha dejado de predicar. Y se ha convertido en un evangelio tan emocional que hace creer a las personas que son salvas cuando no lo son. Le hace creer a las personas que son llenas del Espíritu Santo cuando no lo son. Y una persona que predica un evangelio emocional es un asesino de almas. Es una persona que produce que las almas se pierdan, porque las mantiene engañadas, pensando que tienen una relación con Dios basada en sus propios sentimientos, en sus propias emociones. El emocionalista confía más en lo que siente que en lo que Dios dice a través de su palabra. Por eso muchos rechazan la palabra de Dios, porque les cuesta trabajo aceptar lo que Dios ha dicho, porque choca contra sus emociones, choca contra sus pensamientos, contra sus convicciones, y prefieren desechar la verdad de Dios y confiar más en la mentira de su corazón. Prefieren creer en lo que sienten, aun cuando esto sea mentira. Qué terrible es caer en esta condición, mis hermanos. Qué terrible es caer en una condición en la que crees más en tu mentira que en la verdad de Dios. Porque este tipo de condición, mi hermano, te lleva o te va a llevar o lleva a una persona a cometer hechos aberrantes delante del Señor. El desechar la verdad de Dios por el razonamiento de tu corazón va a producir que tú vayas en contra de lo que Dios ha determinado. Es lo que le pasó a los judíos cuando mataron a Jesús. Estaba todo escrito, mis hermanos. Estaba escrito en la palabra de Dios. Estaba todo el Antiguo Testamento. Llega Jesucristo, le comienza a predicar la palabra, comienza a esclarecer los mandatos del Señor.
Les da el consejo en Juan 5:39. Escudriñan las escrituras porque a ustedes dicen que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y les comienza a dar consejo y les comienza a decir que confíen en Dios, que dejen su camino y volteen a ver a Dios, tendrá misericordia, y que se basen sus vidas en su palabra. ¿Y qué hacen estos judíos, estos principales sacerdotes religiosos? Crucifican al Señor Jesucristo. Lo entregan a los romanos para ser crucificado. Y lo vimos el domingo pasado, cómo por un momento adoraban al Señor y lo reconocían que venía de Dios, y tan solo un tiempo después esa emoción se apaga y comienzan a pedir que les entregue un ladrón, que se les entregue un ladrón. Prefieren habitar en medio de un ladrón y un asesino y entregan a la muerte a aquel que sanaba enfermedades, aquel que los alimentaba, aquel que llenaba su vida espiritual, aquel que les producía descanso y reposo en sus corazones. En una ocasión el Señor les dijo a estos mismos que no querían saber nada de Dios, que preferían confiar en su razonamiento, en sus emociones: ¿por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no entiendes lo que te digo? Y el Señor mismo les responde: porque no pueden escuchar mi palabra. Y es lo que pasa con muchas personas el día de hoy. Están tan apartados de Dios porque no quieren escuchar la palabra de Dios. No la soportan porque va en contra de sus emociones. Va en contra de su razonamiento. El cristiano necesita vivir dependiente de la palabra de Dios. Necesita volver a lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Si decimos creer en Cristo Jesús, necesitamos atender el consejo de Cristo Jesús. Debemos afirmarnos en la fe que decimos tener, la fe que es de Jesucristo. Es la fe en la palabra de Dios lo que nos va a llevar a mantener un perfecto control de nuestras emociones. El ser emocional o el ser controlado por nuestras emociones produce un deterioro en la fe. Muchos comenzaron con una fe viva, con una fe firme, pero conforme fueron caminando, la misma emoción los llevó a un deterioro de la fe, de modo que dejaron de confiar en Dios y comenzaron a confiar en lo que ellos sienten. Los impulsos emocionales que solamente entorpecen aquello que la fe quiere producir en nosotros. Porque la fe, mis hermanos, quiere producir en nosotros una completa obediencia a la palabra de Dios. Una completa dependencia de lo que Dios ha dicho. Pero los impulsos emocionales entorpecen lo que la fe quiere producir en ti. Porque la fe, contrario a las emociones, la fe debe de producir obediencia. Y no simplemente una euforia momentánea o una llamarada de petate. La fe produce convicciones, la fe produce un estilo de vida, la fe produce cambios, transformación, obediencia. Las emociones producen que sientas bonito de vez en cuando, pero no cambia nada. La fe en la poderosa palabra de Dios y no la fe en nuestra palabra nos va a llevar a renunciar a lo nuestro, a lo que solamente causa problemas, por obtenerlo de Dios, lo que nos lleva a un crecimiento, a una paz, a una plenitud. A esto se refería el Señor cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, que la verdadera vida cristiana demanda renuncia de nuestros deseos y la exaltación de la voluntad de Dios. El cristiano no debe de ser optimista, el cristiano no debe de ser pesimista, sino el cristiano debe de ser realista. El cristiano debe vivir en la realidad de Dios. Y ya dijimos que no hay cosa más real que Dios. Porque aunque tú puedas tocar a tu familiar, a tu hermano, a tu prójimo que tienes a un lado, y aunque lo puedas ver, nosotros como carne no somos más reales que Dios.
Porque Dios es el creador, nosotros somos la creación. Y para que nosotros pudiésemos para que nosotros pudiésemos existir, entonces Dios necesitaba crearnos. La emoción, mis hermanos, el ser emocionales, el ser controlados por tus emociones, ciega completamente el entendimiento. ¿Cuántas veces hemos oído de personas, o aún nosotros mismos, mis hermanos, hemos caído en aquel hecho de decir y afirmar y sostener: Dios me dijo? ¿Cuántas veces hemos enfrentado ese Dios me dijo? Esa frase, mis hermanos, Dios me dijo, es la frase más emocional que puede existir en el ámbito cristiano. Dios me dijo. Desde personas que van iniciando la vida cristiana hasta pastores que se supone que Dios les ha confiado la vida espiritual de sus ovejas, porque son ovejas del Señor, no son ovejas del pastor. Han enfrentado este tipo de emocionalismo. Dios me dijo. Y tenemos que tener mucho cuidado con el Dios me dijo, mi hermano. Porque Dios rechaza a aquellos que hablan cosas que nunca había hablado. Y en el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías, habla mucho acerca de estos supuestos hombres enviados por Dios a hablar cosas que Dios nunca había dicho. Es que Dios me dijo que hiciera esto. Dios nunca dijo nada. Es que Dios me dijo que te dijera, y lo único que produces es lastimar más a una persona. Es como si Dios te hubiera dicho: oye, dile a esta persona que así, aunque lo destroces, aunque lo avientes al suelo y lo patees con tus palabras. Pues yo no sé, Dios me dijo que te dijera, y yo nomás te estoy diciendo. A ver, si lo que estás diciendo Dios te dijo que lo dijeras, entonces todo lo que tú estás diciendo, dice la Escritura en el libro de Santiago, en el capítulo 3, en el versículo 17, según las características de lo que Dios dice, debe ir impregnado de algo puro, algo pacífico que produzca paz, algo amable, algo benigno, algo que sea lleno de misericordia, de buenos frutos, sin hipocresía y que no produzca incertidumbre. Porque todo lo que Dios dice y todo lo que Dios hace es así, mi hermano. Si Dios te dice que hagas algo, si Dios te dice que digas algo, debe de ir con las características de la sabiduría divina. Lo puro, lo amable, lo benigno. Debe de producir paz. Si no es eso, si no hay paz, si no hay armonía, si no hay confusión y hay desorden, mi hermano, métetelo bien en la cabeza. No viene de Dios, viene de tus emociones. No digas Dios te dijo. No digas que Dios te dijo, porque lo único que haces es menospreciar el nombre de Dios. Es dar un mal testimonio delante de la iglesia. Y aún peor, delante de los incrédulos. Es que Dios me dijo que me casara con fulanito de tal. Y ni siquiera cree en Dios aquella persona. Porque el Dios me dijo, mis hermanos, es la frase más emocional que puede existir hoy en día en el ámbito cristiano. Y es el más común, y es el más destructivo de todos. Porque hacen pensar a la persona que Dios está gobernando y Dios está dirigiendo tus pasos cuando no es así. Por lo tanto, cuando vayas a hacer algo que según eso Dios te dijo, debe de venir en su palabra. Debe de estar escrito en la palabra de Dios. Hay muchas emociones que enfrentamos el día a día. Emociones como la ira, como la tristeza, el miedo, la alegría, la aflicción, la desesperación, o el gratitud, la gratitud o el desánimo.
Pero una de las principales es la ira, mi hermano. Es un ejemplo muy claro de cómo somos gobernados por nuestras emociones. Porque la ira es de las emociones más comunes en los hombres. Es de las más destructivas. Es por causa de la ira que el hombre ha llegado incluso al asesinato. La ira desencadena reacciones como la venganza. Por ejemplo, ¿cuántos casos hay del marido que golpea a su mujer? O de aquellos casos de que mataron a una persona por una simple riña. O reacciones que te llevan a maldecir a alguien. ¿Cuántos casos vemos del matrimonio que se deja llevar por la ira del momento y le dice cosas muy ofensivas a su esposa o la esposa al esposo? O cómo los padres en ocasiones se dejan llevar por la ira y llegan a golpear a sus hijos. Otra vez estaba viendo una noticia de un hombre que casi le arranca el brazo a un pequeñito de 5 años con un machete. ¿O qué decir de aquel caso que se mencionó que la mamá, en la desesperación de su emoción, terminó asfixiando al bebé porque no dejaba de llorar? O aquellos casos en los que, por causa de la ira y del desbordamiento de la ira, terminó por agarrar un arma y matar a una persona, ya sea su esposa, a su esposo, a sus hijos o a alguna persona que le rodea o que le hizo algo. La palabra de Dios nos habla bastante acerca de no ser dirigidos y gobernados por causa de la ira. Y de cómo la ira es tan destructiva que puede llegar al asesinato. El Señor dijo en Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero cualquiera que mate será culpable de juicio. Y el Señor nos dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y esta palabra, cualquiera que se enoje, esta palabra enojarse, se tradujo de una palabra griega, orgizo, que habla de provocar o desencadenar ira. Estar muy enojado, estar muy enfurecido. Y a muchos las emociones les hacen pensar que tienen el derecho de enojarse contra otra persona por causa de lo que le hizo. Pero si vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice que enfurecernos descontroladamente contra una persona es como matarla en nuestro corazón. Y cuando somos controlados por la ira, seguramente vamos a tomar decisiones que al final, después de haber sido apaciguada esa ira, nos vamos a dar la arrepentida de nuestra vida, mis hermanos. Santiago exponía esta causa sabiendo la importancia de no actuar con ira. Porque la ira, dice la Escritura, que se contrapone a la justicia de Dios. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios. Es decir, que si tú eres gobernado por la ira y constantemente eres una persona que actúa impulsivamente, con enojo, con ira descontrolada, que constantemente estás muy enojado, mi hermano, no vas a obrar de acuerdo a la justicia de Dios. El apóstol Pablo aconsejó a los efesios en Efesios 4:26 y dijo, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, te puedes enojar porque el enojo es un sentimiento natural en la vida del hombre. Lo enfrentamos cuando nos presentamos ante circunstancias que no son favorables, pero debes de controlar esa ira. Inmediatamente debes de controlarla, apaciguarla, porque si no, esa ira te va a llevar al pecado. Esa ira te va a llevar a maldecir a alguien. Esa ira te va a llevar a pelear con alguien, a maldecirlo, a asesinar incluso a alguien, si no físicamente, en tu corazón. Por ejemplo,
En Lucas 9:51 al 56 vemos el caso de Juan y Jacobo. Se llenaron de ira y querían destruir a todo un pueblo. Imagínense. No es malo enojarnos, pero sí es malo permitir que ese enoje tome el control de nosotros, llevándonos a actuar en contra de la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos da consejo y nos dice en Proverbios 16:32, mejor es el que tarde en enojarse que aquel que es fuerte, y el que se enseñorea del espíritu, de su espíritu, que el que toma una ciudad. Puede una persona ser muy fuerte o tener mucho poder económico, social, pero si no aprende a controlar su propia vida, su propio espíritu, su propio carácter, es el hombre más débil del mundo. Muchas veces pensamos que una persona de carácter fuerte es aquella persona que se la pasa gritando, aquella persona que se la pasa enojado, que es peleonero con todo el mundo y que nadie le puede decir nada y que todos le tienen miedo. No, mi hermano, si una persona así es la persona más débil que puedas imaginarte. ¿Por qué? Porque no tiene el carácter, no tiene la fuerza para controlar sus emociones. Necesita acudir urgentemente a Dios, rendirle su vida al Señor y permitir que el Señor gobierne cada una de sus emociones. Por otro lado tenemos el miedo. El miedo es una emoción muy común. Pero a diferencia del ser controlado por el miedo y de confiar en lo que Dios nos ha dicho, el miedo nos va a llevar a una depresión. El miedo va a desencadenar angustia, desánimo, va a desencadenar afanes. Pero el miedo debe de ser una emoción que nos lleve a depender de Dios. El apóstol Pablo en una ocasión se encontraba con mucho miedo. ¿Y saben en dónde? Con los corintios. Porque los corintios eran tremendos, los corintios eran muy emocionales, eran muy acelerados en todas las cosas. Y Pablo tenía miedo. Y dice la Escritura que Pablo se presentó con los corintios con mucho temor y temblor. Y en el libro de los Hechos dice que Pablo tenía miedo y que Dios le dijo, no temas en nada, no calles, tú habla, porque yo tengo mucha gente. Y nadie te va a hacer nada. Y el miedo lo que produjo en la vida del apóstol Pablo fue depender más de Dios. Conocer más a Dios, ese Dios glorioso, perfecto, todopoderoso, soberano, y depender de Él y descansar en Él. Pero los que son emocionales y se dejan dominar por el miedo, mi hermano, vas a caer en angustia. ¿Qué va a pasar con toda esta cuarentena? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a pagar el agua? ¿Qué vamos a comer? Se va a morir mi abuelita de 155 años porque es de las personas más afectadas. Nosotros, mis hermanos, mi esposo y yo acabamos de tener a nuestra bebé. ¿El qué? El primero de marzo. Fue miércoles. Ya no sé ni en qué día vivo, ¿ve? Nació nuestra bebé el miércoles. Y fue un tremendo gozo para nosotros. Fue una bendición. En las circunstancias que nos rodean no me llevan a pensar o a temer que qué va a pasar con esa pequeñita. Hay muchos que ya no quieren tener hijos por el coronavirus, por Dios santo. ¿Por qué? Porque han permitido que el miedo los llene de angustia, de depresión, de desánimo. Cuando la palabra de Dios claramente dice, herencia de Jehová son los hijos. Yo no voy a dejar de pensar que un hijo es una bendición de Dios simplemente porque anda un virus suelto. Yo creo que Dios tiene control de mi bebé y también yo creo que Dios tiene control de ese virus. Así como yo creo que Dios tiene control de mi trabajo, control de mi economía, y yo voy a creer en las promesas de Dios. Cuando el miedo se desborda, mi hermano, incluso causa tanto daño
que lleva a enfermar el cuerpo. Muchos están enfermos por causa de permitir que el miedo gobierne sus vidas. Muchos están más flacos simplemente no por el hecho de que coman sano o que hagan ejercicio, sino porque los invade un miedo tremendo ante las circunstancias. El miedo, mi hermano, si tú dejas que el miedo te gobierne, el miedo te va a alejar de cumplir la voluntad de Dios. Tienes que entenderlo bien. El miedo simplemente te va a alejar del propósito de Dios. Algunos dicen que en la Escritura hay plasmadas 365 veces la palabra no temas. No les crean. Jamás se va a poder entender eso. Pero estoy seguro que esto lo dijo un emocionalista, una persona que quería producir en los hermanos o en las demás personas, que Dios dijo que Dios tiene unos temas para cada día del año. Y para las 6 horas que sobran, ¿qué? Es un emocionalismo. ¿Por qué? Porque no son necesarias 365 veces en la palabra de Dios un no temas, sino con que solamente Dios nos diga una sola vez: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Solamente basta ese pasaje en Isaías 41:10 para que tú puedas vivir tranquilo en tu vida, sin permitir que el miedo te gobierne. No necesitas 365 veces. El Señor dijo en Juan 14:27: la paz les dejo y mi paz te doy. Yo no te la doy como te la da el mundo. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. ¿Qué está diciendo Dios con este pasaje? Que si tú tienes miedo, entonces la paz de Dios no está contigo. Y si la paz de Dios no está contigo, entonces tú has quitado a Dios del trono de tu corazón. Dios no está gobernando tu trabajo, Dios no está gobernando tu vida, Dios no está gobernando tu familia, sino que lo tienes arrinconado a Dios y estás poniendo en tu corazón todas las circunstancias que te están produciendo ese miedo. Porque la Escritura es clara cuando nos dice en 1 de Juan 4:18: en el amor no hay temor. Hay cristianos que incluso le tienen miedo a la muerte, e incluso le siguen teniendo miedo al infierno, e incluso le siguen teniendo miedo al diablo. Cuando la palabra de Dios es clara y dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿cuál es ese perfecto amor? El amor demostrado a través de la cruz para perdón de pecados. Ese perfecto amor de Dios derramado a través del sacrificio de Cristo, ese perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor, dice la Escritura, lleva en sí mismo castigo. Si tú temes, entonces tú te estás castigando a ti mismo. Y no solo esto, sino que tú tienes miedo. Dice la Escritura: el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, que aquel que teme no ha recibido el perfecto amor de Dios. Y la ira de Dios está sobre ti posiblemente. ¿Por qué? Porque estás rechazando todo lo que Dios hizo por ti en la cruz. Lo estás pisoteando, lo estás escupiendo y estás poniendo en más alta estima tus miedos. Por lo tanto, mi hermano, no debes de permitir que ningún tipo de emoción como la ira o como el miedo gobierne en tu vida, o la tristeza. La tristeza que te dice que has perdido algo importante. La tristeza que te dice que necesitas amor, que necesitas afecto. La tristeza que refleja que estás en pena o estás en soledad. Una tristeza que refleja pesimismo, es decir, cosas que son contrarias a Dios. Cosas que son contrarias a Dios.
Porque si nosotros tenemos una buena relación con Dios, entonces no tenemos necesidad de Dios, de amor, porque Dios suple todo el amor que necesitamos. Y aún así, cuando perdamos algo importante en nuestras vidas, sea nuestra esposa, el esposo, los hijos, los padres, cualquier ser querido, o que pierdas tu trabajo, algo importante, no te va a producir tristeza, porque lo más importante para tu vida es Dios, y teniéndolo a Él no te hace falta nada. Todo lo demás es añadidura, y sabes que Dios tiene perfecto control, incluso sobre aquellas cosas que tú consideras importantes. Si sientes tristeza, Dios te dice que te consuela en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos nosotros consolar a otros que se encuentran en tribulación. ¿Por qué? Por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Por lo tanto, si tú sientes tristeza y eres consolado por Dios, vas a tener la capacidad para consolar a otros y contribuir para que aquel que está triste no se consuma por la emoción que está sintiendo en el momento. Porque si hay algo que como cristianos nos debe de causar tristeza o profunda tristeza en nuestro corazón, es el pecado. Pero dice la Escritura que la tristeza, que es según Dios, es para arrepentimiento. Si nosotros sentimos tristeza por haber pecado, es bueno. Entonces, solamente en ese aspecto la tristeza es buena. Porque te va a llevar a un arrepentimiento, que te va a llevar a tener una relación con Dios, y Dios va a restaurar tu vida y te va a regresar el gozo y la paz. La palabra de Dios, mis hermanos, nos habla bastante acerca de este tema, de controlar nuestras emociones, de no ser gobernados por ellas. Nos habla bastante acerca de lo que pasa cuando dejamos que nuestras emociones se desborden. Pero nos da algunos consejos para actuar siendo gobernados por Dios y para guardar nuestras emociones de modo que no nos desborden. El primer consejo que Dios nos da lo podemos ver en Santiago 1:19. Por esto, mis hermanos amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Es decir, que si tú te encuentras en una circunstancia que quiere producir ira en tu corazón, que quiere producir angustia, presta más atención a lo que oigas y habla menos. En alguna ocasión se dijo que Dios nos dio 2 oídos para oír más y una sola boca para hablar menos. Porque si aprendemos a escuchar antes de actuar, entonces vamos a aprender a controlar nuestra emoción. También en Proverbios capítulo 16, versículo 3, dice: encomienda a Dios tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? Que no actuemos bajo nuestra propia mano. Que todo lo que hagamos lo llevemos delante del Señor antes de ponerlo por obra. Y Dios te va a decir a través de tus palabras si lo que vas a hacer está bien o está mal. Si es tu propia emoción o si va dentro de la voluntad de Dios. Si vas a actuar, si vas a hacer una noche de milagros, o si vas a hacer un show en algún lugar y vas a caerte y vas a temblar y dices: no, es que en la noche voy a dar un testimonio poderoso, y es que yo voy a ir y voy a dar testimonio y voy... Bueno, antes ve delante del Señor y pregúntale si está bien. Él te va a decir que no y vas a dejar de hacerlo, y vas a dejar de actuar bajo tu propia emoción.
¿Quieres que todo lo que hagas sea firme? Dilo al Señor. ¿De qué otra manera podemos guardar nuestras emociones? En Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque Él será medicina a tu cuerpo y será refrigerio a tus huesos. ¿Quieres tener salud espiritual y quieres tener salud natural? Confía en Dios y no confíes en ti mismo. Reconoce a Dios, la sabiduría de Dios, antes que reconocer tu propia sabiduría. Porque haciendo así aseguras tus decisiones, aseguras tu corazón. Y finalmente en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 dice que porque aunque andamos en la carne, o sea, aunque vivimos en un cuerpo carnal, un cuerpo con sentimientos, un cuerpo con emociones, dice, no militamos según la carne. O sea, no usamos de lo que se basa el mundo para nuestras luchas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego dice en el versículo 5, derribando argumentos y derribando toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo vas a controlar tus emociones? Todo pensamiento llévaselo al Señor, mi hermano. Dijimos que la emoción, antes de convertirse en emoción, pasa por un pensamiento. Ese es el proceso. Y todos pasamos por este proceso. Cuando tienes una emoción, es porque la emoción es producto de algo que ya pensaste. Y aquello que pensaste fue producto de algo que experimentaste. Lo experimentas, lo piensas, lo sientes y después viene la emoción. ¿Cómo vas a parar para no ser gobernado por la emoción? Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Agarra eso que pensaste, ponlo a la luz de la palabra de Dios y entonces verás si es bueno o no es bueno. Hay personas tan emocionales que descalifican la palabra de Dios aún sin haberla examinado. Y del mismo modo desecharon al Señor Jesucristo. Qué importante, mis hermanos, es entender que como hijo de Dios debo de reflejar la gracia de Dios por su Espíritu Santo. La gracia de Dios, aquella capacidad que viene por la presencia de Dios en nosotros de controlar mis emociones. No dejar que mis impulsos emocionales quiten a Dios del trono de mi corazón e instalar nuestros deseos y nuestros razonamientos. Qué importante no es caer en esto, mis hermanos. Concluyo. No controlar nuestras emociones, mis hermanos, sino permitir que estas emociones nos controlen a nosotros, va a producir que dejemos de ver el gran poder de Dios, va a producir que dejemos de ver ese Dios soberano, de modo que lo rechazamos a Él, rechazamos su palabra por lo que sentimos y por lo que experimentamos. Y es ahí cuando entra el típico argumento y la típica justificación. Es que tú no sabes lo que me está pasando. Es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque has quitado a Dios de tu vida, has dejado ver el gran Dios que tienes, el gran poder de Dios, la gran soberanía perfecta de Dios. Lo has rechazado a Él, has rechazado su palabra y ya no te importa nada sino lo que sientes, lo que piensas, lo que experimentas.
y tus propias emociones. Si eres una persona que tiene a Dios sobre todas las cosas, esa frase, tú no sabes lo que me pasa, tú no sabes lo que siento, tú no sabes lo que estoy viviendo, se va a quitar de tu vocabulario. Lo vas a enterrar justamente con tus deseos carnales y vas a comenzar a ver la grandeza de Dios. Porque te pregunto, ¿qué puedes estar viviendo tú? ¿Qué puedes estar experimentando tú que sea tan grande que Dios no pueda controlarlo? ¿Qué tempestad tan grande se puede levantar en tu vida, en tu corazón, en tus pensamientos, que Dios no pueda apaciguar con solo una palabra de su poder? ¿Qué tempestad tan grande se está levantando en tu vida que con el poder de Dios no pueda hacer bonanza en tu corazón? Necesitamos entender que el ser controlado por nuestras emociones implica automáticamente dejar de ser gobernado por Dios. Yo te pregunto, ¿por quién quieres ser gobernado? ¿Por tus emociones o por Dios? ¿Por quién quieres ser gobernado? ¿Por lo que tú sientes, tú crees, tú piensas que es? ¿O por lo que Dios ha dicho? ¿Por lo que Dios ha hablado? ¿Por las promesas de Dios? ¿Por qué quieres ser gobernado? Necesitamos, mis hermanos, aprender a controlar nuestras emociones. Necesitamos equilibrar nuestras emociones. Y equilibrarlas significa ajustarlas a la palabra de Dios. Ajustarlas y ponerlas en la posición en la que Dios quiere que tengamos nuestros impulsos emocionales, nuestros deseos, nuestros anhelos, y permitir que Dios sobre nuestras vidas tal como Él lo ha marcado en su palabra. ¿Cuántos están dispuestos a trabajar para controlar nuestras emociones? Te aseguro que si tú controlas tus emociones, mi hermano, vas a experimentar un crecimiento en tu vida espiritual tremendo. Vas a experimentar una plenitud en Dios más grande de lo que has experimentado el día de hoy. Y si tú no eres una persona que sea capaz de gobernar tu emoción, entonces eres una persona que no tiene el Espíritu de Dios. Y dice la Escritura que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Pero puede serlo también. A lo mejor tienes muchas buenas intenciones en tu vida y crees que tu razonamiento es correcto, pero si tú vas a la palabra de Dios y te das cuenta de lo que Dios demanda de tu vida y lo que Dios quiere para tu vida, que también quiere tomarte como hijo, para que también puedas controlar tus emociones, porque hay personas que dicen, lo he intentado pero no puedo. ¿Por qué? Porque necesitas ser transformado por Dios. Necesitas el Espíritu Santo en tu vida que te ayude y te dé la capacidad para controlar tu espíritu, para controlar tus emociones. Y si tú eres cristiano, hay ciertas palabras que tienes que quitar de tu boca. La primera es quita ese Dios me dijo de tu boca, porque solamente se utiliza para justificar tus decisiones. Y en segundo lugar, quita tú no sabes lo que me está pasando. Eso no tiene que ver cabida. A lo mejor yo no estoy enfrentando la muerte de un hijo, pero sí sé lo que la palabra de Dios dice del Dios que tenemos. El Dios que también enfrentó la muerte de su propio hijo. El Dios que se hizo hombre y enfrentó los padecimientos como ningún otro ser. Sí lo sé, yo confío en ese Dios. Por lo tanto, quita de tu mente el tú no sabes lo que me está pasando. Mi hermano, cierra tus ojos ahí donde estás y que hablemos con Dios. Señor Todopoderoso, nosotros te damos gracias, Señor, porque cada día nos muestra la grandeza de tu ser. No queremos caer en lo vano, en lo inútil, Señor. No queremos caer en lo torpe.
dejándonos controlar por nuestras emociones que van fuera de la realidad, que salen fuera de control, que van contrarios a tu palabra. No, Señor, queremos ser gobernados por ti, aprender a controlar nuestras emociones, a ser equilibrados en nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar. Porque es lo que tú quieres de nosotros. Porque solamente así vamos a poder reflejarte y honrarte como nuestro Padre y como nuestro Señor. Queremos más de ti, Señor. En este tiempo en donde este mundo está cada vez más depravado, cada vez más violento, cada vez más temeroso, que nosotros no transmitamos emociones de angustia, que no seamos pesimistas tampoco fatalistas, Señor, porque tenemos un Dios todopoderoso. Pero que tampoco seamos optimistas y que tengamos en nuestras mentes confesiones positivas, Señor. Porque tenemos también un Dios que nos ha marcado la realidad de la vida. La realidad del pecado, pero también la realidad de la gracia de Dios. Ayúdanos, Padre, a ser realistas, a vivir en la realidad de tu palabra. Necesitamos ser gobernados por ti, Señor. Ayúdanos. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones y nos lleve cada vez más a minguar en nuestro razonamiento para crecer en tu pensamiento, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos, cada persona que estuvo escuchando la transmisión, Señor. Bendícela, bendice cada hogar, cada familia. Guárdalos de la maldad de este mundo. También guárdalos de toda enfermedad y sígueles dando gracia en cada una de las áreas de su vida. Pero que en cada circunstancia que experimenten, en cada circunstancia que enfrenten, Señor, ellos aprendan a dar un buen testimonio de ti. Que tú gobiernas y no su emoción. Gracias, Padre, te damos toda la gloria y que tu fe en nosotros no falte. Que tu fe en nosotros sea firme, Señor. Aquella fe que tú quieres producir en nuestras vidas sea como esa roca sólida en la cual nosotros nos afianzamos, en la cual nosotros fundamentamos nuestra casa, Padre. Gracias, te damos toda la gloria y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, papito hermoso. Amén. Amén. Mi hermano, pues muchas gracias, que Dios te bendiga. Sigue repasando la palabra de Dios. Si hiciste apuntes, repásalos. Estudia la Biblia, que no sea solamente los miércoles o los domingos de reunión, que tú acudes al Señor, fortalécete de la palabra del Señor, da testimonio, háblales a otros de la grandeza de nuestro Dios, y que Dios te use grandemente en medio de esta circunstancia, mis hermanos. Que Dios te bendiga. Es un gusto poder estar en esta transmisión, en una misma mente, en un mismo sentir, ausentes en cuerpo, presentes en espíritu, pero que pidamos a Dios en oración que pronto podamos volver a reunirnos, mi hermano. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar la transmisión. Si tienes alguna duda, puedes contactarnos a través de la página de Facebook, a través del WhatsApp, puedes contactarnos también y con todo gusto podemos platicar, resolverte las dudas, orar. Si tienes alguna necesidad de oración, también plantéala ahí en Facebook, compártenos también ahí lo que Dios ha hecho en tu vida también. Es un gusto poder leer a las personas que se conectan y que nos acompañan en la transmisión. No lo dejen de hacer. Te mandamos un fuerte abrazo, saludos, que Dios te bendiga y nos vemos primeramente Dios el miércoles para seguir alabando como un solo cuerpo a Dios y aprendiendo más de su palabra. Que Dios te bendiga, mi hermano.